¿Qué harías si descubrieras que tu mejor amigo, aquel en quien más confías, podría estar vendiendo tu país al enemigo? ¿Te atreverías a mirar la verdad a los ojos, aunque eso signifique traicionar la confianza que un día fue sagrada? ¿O, como tantos antes que tú, te aferrarías a la esperanza ciega de que todo es solo un malentendido, un error del destino? La pregunta parece sencilla, pero en la historia de las naciones, millones han caído por no atreverse a responderla con honestidad. Ibrahim Traoré y el coronel Kabore compartían una hermandad forjada en el fuego de la batalla. Juntos habían resistido ofensivas que parecían imposibles, cruzado desiertos bajo el sol inclemente y sentido en la piel el filo helado de la muerte. Habían visto caer a camaradas, se habían arrastrado bajo las balas, y en noches sin luna compartieron el pan y el agua, jurándose lealtad más allá de cualquier promesa escrita. Ibrahim jamás dudó en ponerlo al mando de la base más estratégica del norte, el escudo que protegía a la capital, y en realidad, el futuro de toda la nación. Como Alejandro Magno confiaba en sus generales más leales para custodiar los puntos vitales de su imperio, así depositaba Ibrahim su fe en Kabore. Pero la historia es cruel con quienes bajan la guardia. Hasta Julio César cayó bajo los cuchillos de sus amigos en el Senado, y la traición casi siempre llega de quienes menos lo esperan. Últimamente, una sombra se extendía sobre la confianza de Ibrahim. Empezaron a circular rumores inquietantes. Suministros que desaparecían como por arte de magia, soldados que solo existían en las listas de pago pero nunca en la formación, pagas que nunca llegaban a manos de los verdaderos combatientes y una desmoralización sorda que se colaba en los corazones como un veneno lento. No era la primera vez que se oían historias así. Durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, miles de soldados estadounidenses denunciaron que sus raciones y municiones desaparecían misteriosamente, mermando su capacidad de combate y minando la moral. La corrupción, ya lo sabía Ibrahim, es un enemigo tan letal como el invasor extranjero. Las versiones oficiales eran impecables, como si nada pudiera salir mal. Pero Ibrahim sentía que algo se le escapaba. Su instinto, ese sexto sentido que salva vidas en el campo de batalla, le gritaba que mirara más allá de la superficie. Recordó las palabras de Sun Tzu: «Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas nunca estarás en peligro». Pero, ¿y si el enemigo estaba dentro, disfrazado de amigo? Durante semanas, luchó contra la tentación de desconfiar. ¿Cómo dudar del hombre que había salvado su vida? ¿Cómo atreverse a pensar mal de aquel que una vez se interpuso entre él y la muerte? Sin embargo, sabía que un líder verdadero no puede permitirse la ceguera, especialmente cuando el peligro acecha desde el interior. La traición, pensó, no siempre lleva uniforme enemigo. A veces tiene el rostro del amigo, el tono cálido de la confianza y el aroma de los recuerdos compartidos. Una noche de luna nueva, con el aire cargado de silencio y sospecha, Ibrahim tomó una decisión que rompía todas las reglas. Investigaría personalmente la base. Arriesgaría su reputación, su cargo y hasta su vida para descubrir la verdad. Sabía que si se equivocaba, el precio sería más alto que cualquier derrota en el campo de batalla. Perdería la nación entera. Es la misma clase de coraje que mostró Abraham Lincoln cuando, ante rumores de corrupción en su ejército, ordenó investigaciones personales, arriesgando su popularidad y enfrentándose a sus propios generales. Así comenzó un viaje donde la confianza se convierte en un campo minado, y cada paso puede ser el último. No se trataba solo de descubrir una conspiración militar. Era la lucha de un hombre contra el abismo de la corrupción, y contra el miedo de que el verdadero enemigo esté vestido de amigo. Es la misma lucha que han enfrentado líderes como Nelson Mandela, quien al salir de prisión supo que la traición podía venir de cualquier lado, y aún así se atrevió a confiar y a depurar a los traidores. En ese instante, la seguridad de toda la nación dependía de una sola pregunta: ¿a quién le pertenece realmente la lealtad cuando todo está en juego? ¿A la bandera, al amigo, a la propia conciencia o a ese miedo ancestral que nos empuja a cerrar los ojos ante el horror?
Ibrahim llega a la base bajo la oscuridad, decidido a observar sin ser visto. Lo que encuentra allí supera sus peores sospechas y desafía todo lo que creía saber sobre la lealtad y el deber. Los documentos oficiales relatan una versión, pero las cartas desesperadas revelan una verdad mucho más sombría. Como sucedió en la Unión Soviética durante la Gran Purga, los papeles y los informes oficiales eran impecables, pero los susurros de las madres y los soldados contaban una historia de hambre, miedo y traición. Burkina Faso sobrevive bajo una amenaza tan real como invisible. La base militar del norte no es solo un puesto. Es el último muro que separa al país del abismo. Allí, supuestamente, todo debe marchar perfecto. O al menos eso afirman los informes del coronel Kabore, impecables y tranquilizadores, firmados por un hombre considerado incorruptible sobre el papel. Sin embargo, mientras los archivos brillan en la capital, llegan cartas anónimas desde aldeas vecinas. Madres y esposas de soldados escriben temblorosas, rogando por ayuda. Sus hijos pasan hambre, los oficiales desvían los sueldos, nadie atiende sus súplicas. Expresan miedo, pero no al enemigo extranjero, sino a la crueldad y abuso de sus propios superiores. Es el mismo fenómeno que se vio en el ejército romano tardío, cuando los soldados escribían a sus familias contando cómo los generales se quedaban con sus pagas y los dejaban a su suerte en las fronteras del imperio. Ibrahim Traoré, el presidente, conoce bien el poder de la burocracia para maquillar la realidad. Aunque confía en Kabore casi como en un hermano, la duda le carcome las entrañas. Si hay corrupción en el corazón del ejército, la existencia del país entero está en peligro. No puede depender de inspecciones ni de intermediarios. No puede esperar a que el sistema se autocorrija. Ejemplos históricos abundan. En la China imperial, los emperadores que esperaron a que la corrupción se resolviera sola, terminaron viendo su imperio resquebrajarse desde adentro. Esa noche, toma una decisión que puede cambiarlo todo. Se quita el traje presidencial, se viste como un soldado raso y sube al volante de un viejo camión sin insignias. Sin escoltas, sin avisos, cruza los límites de la ciudad rumbo a la base más peligrosa de Burkina Faso. Sabe que si lo descubren, su vida y el futuro de la nación corren un riesgo incalculable. Pero no hay marcha atrás. Solo enfrentando la verdad podrá salvar lo que más ama. El viaje clandestino de Ibrahim empieza bajo la sombra de la incertidumbre. Al acercarse a la base, ignora que lo que encontrará allí superará incluso sus peores pesadillas. No es solo un viaje físico, sino un descenso a los infiernos de la traición, como el de Dante en la Divina Comedia, cuando descubre que los peores pecadores son los traidores. Ibrahim se aproxima a una realidad donde cada mirada y cada silencio pueden ser una amenaza. En la base, descubrirá que el peligro no siempre lleva uniforme enemigo. A veces, el enemigo es el silencio, la complicidad, la mirada que se desvía para no ver la injusticia. El fuerte que debería ser el escudo de toda la nación es en realidad un pueblo fantasma sumido en el abandono y la mentira. No es la primera vez en la historia que un bastión vital se convierte en una ruina por culpa de la corrupción. Bastaría recordar la caída de Constantinopla cuando las murallas que debían proteger la ciudad estaban minadas por la traición de quienes las custodiaban. Ibrahim Traoré llega esperando encontrar filas rectas, disciplina y orgullo militar. Sin embargo, lo recibe un silencio inquietante. Ninguna guardia custodia el portón. No hay vigilancia, ni rastro de orden. Cualquiera podría atravesar el umbral y nadie lo detendría. Es el mismo error que permitió la entrada de los godos en Roma. Una puerta sin vigilancia es una invitación al desastre. El patio central es un escenario desolado. Los hangares parecen tumbas de acero, llenos de camiones descompuestos y vehículos sin motores ni combustible. Ibrahim abre el depósito de un transporte blindado. Está tan seco como el desierto. Los mecánicos no reparan nada. Se distraen con cartas, risas y apuestas, ajenos al naufragio que los ahoga. Como en la Rusia zarista, donde trenes enteros de suministros desaparecían y nadie respondía por ello,
Aquí la desidia y el robo son la norma. Los soldados deambulan arrastrando los pies, los rostros pálidos y vacíos. En el comedor, la comida apenas alcanza para llenar un cuenco. Gachas aguadas, insípidas, que solo alimentan la resignación. Los uniformes están rotos, los ojos apagados por el hambre y la derrota. Recuerdan a los ejércitos de Napoleón en retirada, hambrientos y desmoralizados, incapaces de luchar por una causa en la que ya no creen. Ibrahim pronto capta la raíz de la podredumbre. El tráfico de municiones es tan abierto como el sol del mediodía. Descubre que el propio mayor Tiam Tore, considerado un pilar del comando, dirige el contrabando de cartuchos, vendiéndolos al mejor postor y dejando a los soldados indefensos. Este fenómeno no es nuevo. Durante la Guerra Civil Española, miles de armas y municiones destinadas al Frente Republicano se vendieron en el mercado negro, condenando a los combatientes al desastre. Buscando respuestas, Ibrahim enfrenta a Cabore. Pero el enemigo que imaginaba es solo un hombre roto, un exhéroe que ahora sobrevive bajo amenazas y chantajes de sus propios subordinados. La red de traición es mucho más profunda y peligrosa de lo que Ibrahim jamás sospechó. Como en la novela El Padrino, cuando Michael Corleone descubre que la traición viene de quienes juraron protegerlo, Ibrahim comprende que la corrupción es un cáncer que avanza en silencio y destruye desde adentro. La verdad no tarda en arrojarlo a la boca del lobo. Los oficiales corruptos tienden una emboscada mortal. El polvo se levanta, los disparos cortan el aire, y la sangre mancha el patio. La batalla revela a los traidores ante todos. La vida de Ibrahim, la del presidente, e incluso la de los pocos soldados dignos, pende de un hilo delgado. Si la corrupción triunfa hoy, no quedará ejército ni patria que defender. En ese momento, la historia de Burkina Faso pende de un solo disparo, como la suerte de Esparta en la batalla de las Termópilas. Cuando el humo se disipa, Ibrahim comprende que nada puede seguir igual. La traición demanda justicia radical, y el destino de la nación entera depende de la próxima decisión. El tiempo de la cobardía ha terminado. Es el mismo momento que vivió Simón Bolívar cuando, tras descubrir traiciones en sus filas, supo que debía actuar con mano firme o perdería el sueño de la independencia. Ibrahim debe elegir entre seguir las reglas de un sistema podrido o arriesgarlo todo para salvar a su país. Lo que decida marcará el inicio de una nueva era o el final de toda esperanza. Como en la Revolución Francesa, donde la indecisión costó la vida de miles y solo la acción decidida pudo cambiar el rumbo de la nación. Un líder, en el umbral del desastre, debe decidir, castigar a unos pocos o arriesgarse a cambiar el sistema entero para siempre. ¿Acaso no fue esa la decisión de Gorbachov cuando enfrentó la corrupción del sistema soviético y optó por la perestroika, con todas sus consecuencias? Ibrahim, enfrentando la traición más dolorosa en su círculo más cercano, no duda ni un instante. Da la orden. Todos los implicados en el colapso de la base serán arrestados, sin importar su rango, sus años de servicio o su amistad. No se detiene ahí. Despliega fuerzas especiales para sellar cualquier fuga y cortar el caos de raíz. Como Cicerón en Roma, cuando denunció la conjura de Catilina, Ibrahim entiende que hay momentos en que la ley debe ser inflexible para que la justicia tenga sentido. En menos de un día, la confusión se transforma en disciplina férrea bajo su mando. Los soldados, antes sumidos en el miedo o la apatía, sienten por primera vez en mucho tiempo que alguien los observa y valora. El honor, que parecía perdido, vuelve a tener peso en cada mirada. Es el renacimiento de la esperanza, como cuando Churchill tomó el mando en la Segunda Guerra Mundial y devolvió a los británicos la fe en la victoria. Pero Ibrahim entiende que el temor solo sirve como advertencia fugaz. Si quiere sanar la moral, no basta con castigar, debe ofrecer esperanza. En una ceremonia frente a toda la tropa, asciende públicamente a un soldado raso, conocido por su integridad absoluta y entrega silenciosa. De un solo golpe, demuestra que ni la corrupción ni la jerarquía protegerán a los desleales, y que el mérito sí se reconoce y premia.
Así lo hizo el rey David cuando recompensó a los que se mantuvieron fieles en la adversidad, consolidando su poder y legitimidad. La atmósfera cambia radicalmente. La confianza renace. La disciplina se siente en el aire. Los soldados comprenden que la integridad, incluso desde el escalón más bajo, puede alterar el destino de todos. Es un mensaje poderoso. Cualquiera puede ser el héroe si elige la honestidad y el valor. Al mismo tiempo, Kabore, el amigo de toda la vida, enfrenta la magnitud de sus errores. Ibrahim, lejos de buscar venganza, le extiende una última oportunidad: ayudar a identificar a los traidores ocultos bajo su mando por años. Juntos, desenmascaran y expulsan a los cómplices más peligrosos, sellando una purga definitiva en el ejército. Es una lección de liderazgo y de redención, como la de Mandela cuando invitó a sus antiguos captores a construir juntos una nueva Sudáfrica. La base, casi convertida en símbolo de corrupción, se transforma en el epicentro de una nueva era militar. Sin embargo, la apuesta es enorme. Si Ibrahim falla, el ejército entero podría desmoronarse. Pero por primera vez en muchos años, los soldados sienten que el uniforme vuelve a significar algo, y la esperanza se asoma tímida en el horizonte. Es el inicio de una cultura nueva, donde cada soldado sabe que su conducta será observada y que nadie está por encima de la ley. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comienza. Ibrahim sabe que restaurar la base es solo el primer paso para limpiar todo el ejército. Afuera, los enemigos y los viejos vicios acechan, listos para atacar ante el menor descuido. Como en la mitología griega, donde la hidra de Lerna regeneraba sus cabezas cortadas, la corrupción reaparece si no se combate día tras día. La vigilancia real nunca termina con una victoria. Es un pulso constante y agotador. Ibrahim debe establecer sistemas de auditoría, rotación de mandos y canales anónimos de denuncia. Debe acompañar las acciones con formación ética y castigos ejemplares. Así lo hicieron las democracias escandinavas, que hoy presumen de los índices de corrupción más bajos del planeta gracias a su vigilancia permanente y a la transparencia radical. Ibrahim Traoré entendió que liderar no consiste en dictar órdenes desde la seguridad de una oficina, sino en sumergirse en la realidad de cada soldado. El liderazgo verdadero exige recorrer los pasillos oscuros que otros rehuyen, escuchar los secretos dolorosos que nadie se atreve a pronunciar y arriesgarlo todo para buscar la verdad. Es el tipo de liderazgo que practicó José Mujica, presidente de Uruguay, cuando vivió como un ciudadano más y escuchó de primera mano los problemas de su pueblo. La corrupción florece donde la confianza ciega sustituye la rendición de cuentas. Cuando los informes oficiales tranquilizan, pero los murmullos de las familias cuentan historias de abandono y miedo, el enemigo más letal no está fuera, sino dentro. Una podredumbre encubierta bajo juramentos de lealtad. Como en la novela Rebelión en la Granja, donde los líderes se corrompen y traicionan la revolución, aquí la corrupción amenaza con devorar el alma misma del ejército. Por eso, premiar la integridad, y no solo la antigüedad o el rango, es el único remedio capaz de sanar una institución herida. Los ascensos y medallas deben ser para quienes se atreven a decir la verdad, aunque queme, y para quienes ponen al pueblo por encima de sus propios intereses. La historia de la Fundación Nobel comenzó así. Después de que un periodista confundiera a Alfred Nobel con su hermano y lo llamara el mercader de la muerte, Nobel decidió premiar la paz y la honestidad para limpiar su propio legado. Pero limpiar una vez no basta. La vigilancia debe ser perpetua. Hoy cae un coronel, mañana puede ser un teniente, un ministro, incluso un presidente. Desterrar la corrupción una sola vez es insuficiente. Es imprescindible crear sistemas y culturas donde rendir cuentas sea la regla, no la excepción. Así lo ha entendido Singapur, que transformó su administración pública con leyes estrictas y controles constantes, logrando uno de los niveles de corrupción más bajos del mundo. El ejemplo de Traoré no solo rescató una base militar, prendió una chispa en todo el país y envió una advertencia clara a los corruptos.
Ninguno está por encima de la ley. Su coraje probó que la batalla decisiva no se libra contra invasores, sino contra la indiferencia y la deshonra que pueden devorar a una nación desde adentro. Es el mismo mensaje que transmitió Václav Havel en Checoslovaquia. La verdadera amenaza no siempre viene de fuera, sino de la podredumbre moral interna. Ignorar estas lecciones es condenar cualquier país o institución a repetir errores mortales. La historia está plagada de naciones que parecían invencibles, pero que cayeron porque renunciaron a vigilar y a premiar la valentía honesta. El Imperio Otomano, por ejemplo, se derrumbó no solo por los ataques externos, sino por la corrupción galopante en su administración y su ejército. Así termina la noche más larga, y comienza la reconstrucción. Lo que Traoré descubrió encendió el inicio de una transformación. Ahora cada decisión será escrutada bajo una nueva luz de esperanza y responsabilidad. Como en Japón tras la Segunda Guerra Mundial, donde cada reforma fue observada con lupa y cada paso se dio con la memoria de los errores pasados. Pero el verdadero cambio no se logra en un día. La siguiente prueba pondrá a todos bajo el mismo escrutinio, desafiando a la nación a elegir entre la comodidad de la costumbre y el valor de la verdad. Es una batalla diaria, como la que enfrentan los ciudadanos de cualquier país que lucha por la transparencia. ¿Te has preguntado si serías el líder que se lanza al peligro o el que prefiere mirar hacia otro lado? ¿Serías el que da un paso al frente o el que se esconde en la multitud? La pasividad ante la corrupción es el veneno más letal de cualquier sociedad. No es el enemigo armado quien más destruye, sino el silencio de quienes eligen no ver, no actuar, no preguntar. Cuando la corrupción se instala, no solo desaparecen recursos, se evapora la confianza, se desvanece el honor y la esperanza se vuelve un eco lejano. Así cayó la República de Weimar, no por falta de leyes, sino por la apatía de quienes permitieron que los peores ascendieran al poder. La historia de Ibrahim Traoré demuestra que los verdaderos líderes no se ocultan tras la comodidad del poder, ni se conforman con informes perfectos. Un líder auténtico arriesga su vida y su reputación por la verdad, aunque duela, aunque traicione amistades y desafíe a sus propios miedos. Traoré no quería creer que su hermano de armas mentía, pero eligió enfrentar el miedo y buscar la realidad con sus propios ojos. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de hacer lo mismo? Porque la corrupción rara vez lleva uniforme o rostro de villano. Suele disfrazarse de lealtad, de rutina, de así son las cosas. Cada vez que miramos hacia otro lado, le damos más poder. Cada vez que preferimos no preguntar, fortalecemos a ese enemigo silencioso. Y cada vez que justificamos el abuso o nos resignamos al cinismo, renunciamos a la sociedad que merecemos. Es el dilema eterno que enfrentó la Alemania nazi, donde millones eligieron callar y mirar hacia otro lado ante el horror. No basta con indignarse desde la distancia o esperar que otros resuelvan lo que evitamos enfrentar. La integridad exige acción. Es levantar la voz cuando todo invita a callar. Es denunciar lo que parece intocable. Es defender el bien común aunque parezca una batalla perdida. Es no permitir que el miedo al conflicto o la comodidad pesen más que el deber de proteger a los más vulnerables. Así nacen los verdaderos cambios, cuando uno solo se atreve a dar el primer paso y otros siguen su ejemplo. Hoy, en cualquier rincón del planeta, las amenazas más peligrosas no siempre son externas. Muchas veces se esconden en nuestras instituciones, en la costumbre de aceptar migajas, en la cultura de la indiferencia, pero también, dentro de cada uno, existe la capacidad de marcar la diferencia. Alguien debe atreverse a cruzar la puerta, a mirar el desastre de frente y dar el primer paso para limpiar lo que otros dejaron pudrir. Así surgieron los movimientos anticorrupción en América Latina, donde ciudadanos comunes se convirtieron en héroes inesperados. Ibrahim Traoré entendió que el futuro de una nación depende de la valentía de unos pocos y el despertar de muchos. ¿Qué harías tú si tuvieras en tus manos la responsabilidad de proteger a los tuyos? ¿Serías de los que ponen excusas o de los que ponen el cuerpo y el alma?
La próxima vez que escuches sobre corrupción, abuso o injusticia, recuerda, la pasividad también es una decisión. Elige la integridad. Atrévete a preguntar, a investigar, a no conformarte con la versión oficial. Porque cada pequeña acción cuenta, y entre todos podemos cambiar el rumbo de una sociedad entera. Si hoy decides actuar, mañana podría ser el ejemplo que inspire a otros a no ceder ante la corrupción. El futuro depende de aquellos que se atreven a mirar la verdad de frente y a no temerle a las consecuencias. Así, la historia de Ibrahim Traoré no es solo la de un hombre enfrentando a la traición. Es la de cualquier sociedad que, al borde del abismo, decide luchar por su dignidad y su futuro. ¿Y tú? ¿Estás listo para hacer el cambio que tu mundo necesita?